Allá por los años 70-80 surge un concepto muy curioso que tenía un poquito que ver con la necesidad que nuestro cuerpo, lo voy a situar aquí, ¿verdad? Ni inocuo ni peligroso, con esa situación en la que nuestro cuerpo, pues después del entrenamiento, pues se encuentra en una situación, bueno, desprotegida, desfavorecida, en una situación de inestabilidad, provocada si el entrenamiento ha sido lo suficientemente intenso, provocada lógicamente por la desestabilización de las estructuras contráctiles, esa rotura de las fibras de la que se habla tanto. Bueno, pues lógicamente dentro del proceso de la contracción con altas intensidades pues es real, es decir, la tensión mecánica hace que las fibras, bueno, se fragmenten y bueno, pues se vean erosionadas dentro del propio proceso del entrenamiento, y eso pues provoca una serie de reacciones, entre ellas, bueno, fundamentalmente la fatiga, la bajada de rendimiento y lógicamente la necesidad de recomponer esa situación en las horas posteriores, ¿no? Y también a ese nivel, y hablando del agotamiento de recursos energéticos, bueno, pues se producía una situación en la cual cuando llevamos el terreno del entrenamiento a altas repeticiones, con intensidades elevadas, y agotamos los recursos energéticos, en este caso el glucógeno muscular, pues también nos encontramos con una situación en la que el músculo, aparte de perder su eficacia y la capacidad de seguir realizando contracciones y el bloqueo que se produce por la acumulación de lactato, pues nos encontramos con que el músculo, lógicamente, pues se ve totalmente, bueno, pues desprotegido en ese momento, porque ya no tiene la capacidad de seguir realizando contracciones y que, bueno, puede que se demanden o no, pero tú imagínate que acabas de entrenar, te has pegado una paliza extraordinaria y por lo que sea tienes que ponerte a trabajar o tener que hacer algo con tus músculos y realmente te encuentras con que, bueno, esos músculos pues no tienen capacidad mecánica, y si induces el movimiento, si induces la contracción, si induces el proceso, pues a lo mejor te puedes encontrar con un sobreentrenamiento o con una lesión, porque claro, cuando el músculo ya no tiene capacidad mecánica en ambos sentidos de los que te he hablado, pues toda la presión pues se va a los ligamentos, a los tendones y bueno, pues se va a la cápsula articular, y en ese sentido es fácil lesionarse. Por lo cual, durante esos años, como te digo, surgió una tendencia según la cual existían unas horas en las cuales el músculo, especialmente después del entrenamiento, tenía, bueno, pues una predisposición, una avidez especial por captar lo antes posible los nutrientes para empezar a recomponer la situación. Entonces, bueno, pues a eso se le llamó la ventana anabólica y se consideró que funcionaba tanto en la parte post-entrenamiento como en la parte pre-entrenamiento. Al hablar de pre-entrenamiento, y siempre hablamos de un ámbito que circulaba entre la hora y media y la media hora previa al entrenamiento, y algunos expertos hablaban de una hora como el corte ideal, bueno, pues lo que se presuponía en la parte anterior del entrenamiento es que en base a una organización adecuada de tu alimentación, pues tenías establecida una ingesta, una toma, en la cual incluías, bueno, pues una serie de nutrientes, digamos, proteínas, digamos, carbohidratos, bueno, una cantidad de grasas a veces especulativa, porque muchas veces no se considera que las grasas sean importantes dentro del proceso de entrenamiento, y luego se descubre que son esenciales no en el proceso de entrenamiento, sino en el proceso en el cual todas las fibras están absolutamente demandando pues ácidos grasos esenciales para su estructura y bueno, para funcionar correctamente, y especialmente a nivel hormonal, ¿de acuerdo? De construcción de testosterona, que es clave especialmente en los varones, ¿no? Bueno, pues se consideraba que una toma perfecta, lógicamente variable en cuanto a hidratos de carbono, proteínas, como te he dicho, pues podría ser la clave para que el rendimiento a posteriori pues fuera perfecto durante la ejecución de tu entrenamiento. Entonces, bueno, pues de alguna forma eso chocaba un poquito con las teorías que explicaban la llamada pájara, según la cual si tú te excedías en la cercanía durante la ingesta de hidratos de carbono antes del entrenamiento, pues podías provocar una secreción masiva de insulina para retirar el exceso de glucosa provocada por una ingesta de hidratos de carbono media o masiva previa al entrenamiento, no solo y especialmente la que habías ingerido previamente al entrenamiento, sino que cuando la insulina trabaja, pues a veces baja la glicemia por debajo del índice normal, y aunque luego el glucagón se encarga rápidamente de reponer el nivel de glicemia normal a través de la utilización del glucógeno hepático e introducirlo en el sistema, bueno, pues nos encontramos con que en ese impasse, si estabas en un momento de intensidad durante el entrenamiento y coincidía con el pico de insulina y el pico de retirada de glucosa, pues nos encontrábamos con un desfallecimiento, con un desvanecimiento, incluso a veces ha habido situaciones realmente letales. Por eso me gustaría a este apartado, la ventana anabólica, pues añadir este detalle, porque realmente el no administrar en el momento adecuado la ingesta
y hacer que interfiera con el entrenamiento, pues ha sido un grave error metodológico durante muchísimos años y especialmente en pruebas de resistencia de larga duración, en movimientos cíclicos, ya sea de carrera, pedestre o de bicicleta o incluso de natación, en las cuales bueno, pues nos hemos encontrado a veces con algunas sorpresas que, insisto, han llevado al traste con la carrera de algunos atletas y deportistas, por lo cual la utilización de la ventana anabólica preentrenamiento, pues como te he dicho, entre la media hora y la hora y media anterior, pues nunca debería utilizarse en la ventana cercana a la media hora de entrenamiento, porque es el momento en el cual, después de una ingesta de hidratos de carbono, el pico de insulina es mayor y coincide precisamente con el inicio, la primera fase de tu entrenamiento, en la cual, lógicamente, pues estás en mitad de una prueba y te das cuenta, porque tu cuerpo, lógicamente, empieza a fallar, a desfallecer, que los niveles de glucosa están por debajo de los que teóricamente en ese momento deberías tener en tu organismo, pues lógicamente, bueno, pues tú como deportista profesional o amateur, pues tú prolongas, sigues, intentas superar ese estado y bueno, pues a veces el cuerpo no puede y entra en un estado de shock que puede resultar terrible, ¿no?, para tu organismo. Entonces, en ese sentido, la ventana anabólica preentrenamiento pues debería situarse alrededor de la hora y media, es decir, hora y media en la cual los nutrientes empiezan a asimilarse perfectamente, el pico de insulina ya ha sido el pico adecuado para retirar el exceso de glucosa de la sangre y el mecanismo está recomponiéndose y vuelve otra vez a la normalidad. Y tienes todos tus nutrientes, bueno, pues perfectamente colocados y en la cantidad necesaria si has sido sabio, pues distribuyendo pues cada una de las tomas y en concreto la toma en la ventana anabólica preentrenamiento. Entonces, en ese sentido, pues lógicamente ahora estamos hablando de un mito que, bueno, pues de alguna forma sí que tiene un contexto real, porque cualquier ingesta de nutrientes es absolutamente necesaria e imprescindible para que los mecanismos asociados al entrenamiento funcionen perfectamente si tú has distribuido tus dosis adecuadas de macro y micronutrientes, pero evidentemente el concepto de ventana anabólica preentrenamiento pues choca un poquito con esta posibilidad de interferir en la correcta asimilación de los hidratos de carbono, y no la correcta, sino en el mecanismo o proceso por el cual tu cuerpo siente la necesidad de reconducir esos hidratos de carbono a las células correspondientes antes de que esa saturación en sangre afecte al sistema. Entonces, en ese sentido, tenemos que la ventana anabólica preentrenamiento debería de alguna forma ser reconsiderada como, bueno, pues formar parte de un proceso de selección de tomas de ingestas, dentro de las cuales pues hay una que es cercana al entrenamiento, pero no tan cercana como para que interfiera en ese sistema. Y el concepto de ventana anabólica post-entrenamiento, pues ahí es un concepto que últimamente, bueno, pues se le ha quitado importancia. Y es curioso, ¿no?, como se ha tratado la ventana anabólica como un mito en los últimos años, pensando que no es necesario ingerir nada especial, justo después del entrenamiento y que, bueno, en base a las tomas posteriores, en el orden que estén colocadas, pues tú puedes perfectamente restituir todos los niveles. Bueno, la situación desde mi punto de vista no es esa, sino que evidentemente un entrenamiento moderado no provocará selectivamente tanta atención sobre los niveles que han sido eliminados, disminuidos, deprecionados, pero sí que los entrenamientos de alta intensidad sí que provocan, como hemos dicho antes, una inestabilidad, una precariedad, tanto en las estructuras contráctiles como en los sistemas energéticos. Y el problema está en que tengas que enfrentarte a situaciones normales, porque si tú terminas de entrenar y te tumbas y te das un masaje, te metes en el jacuzzi, bueno, pues evidentemente a lo mejor puedes alargar un poquito más la siguiente ingesta, ¿no? Y pues bueno, no importa que pase media hora, una hora, 2 horas, 3 horas, porque al final me voy a alimentar. Pero sí es cierto que si tu cuerpo tiene, por lo que sea, o la posibilidad de someterse a una situación post-entrenamiento que tenga cierta cantidad de estrés, pues evidentemente, si tú no tienes el músculo preparado, si no está recompuesto, si sus estructuras no están un poco consolidadas, pues lógicamente esa situación de estrés lo que va a hacer es que te acerques al sobreentrenamiento y a la lesión, ¿de acuerdo? Porque tus estructuras no van a ser capaces de sostener, de soportar la tensión a las que van a estar sometidas durante un proceso que, bueno, no podemos ahora mismo determinar cuál es, pero que lógicamente pues sí que podría ser lo suficientemente agresivo como para que tu cuerpo se viese en una situación comprometida. Por lo tanto, la ventana anabólica post-entrenamiento, aquí sí que no cabe duda de que podemos acercarnos muchísimo a la fase del final del entrenamiento, e incluso se considera que durante el entrenamiento se pueden hacer ingestas
cuidadosas y adecuadas. A ver, no es raro ver a tenistas tomar un plátano durante el partido, en los mini descansos que se realizan, o tomar una bebida electrolítica con sal y minerales, incluso con glucosa. Es decir, no es nada raro pues ver cómo, y lógicamente, en función de que sabemos que la célula es muy permeable a la glucosa, especialmente durante el proceso del entrenamiento, pues es el momento perfecto para ir reponiendo los niveles de una glucosa que es necesaria a medio y largo plazo. Por lo tanto, la ventana anabólica es un concepto que tenemos que tener claro y considerar siempre como algo que debe formar parte del proceso de entrenamiento. Y ya sea durante, ya sea justo al terminar, media hora después, una hora, hora y media, pues evidentemente en ese ámbito lo suyo es empezar a recomponer toda nuestra alimentación, utilizando astutamente, sabiamente, los hidratos, las proteínas y las grasas que seamos capaces de asimilar, porque sí que hay personas que a veces tienen problemas para asimilar nutrientes después de un entrenamiento intenso, pero sí que es cierto que poco a poco se puede educar al cuerpo para que sea capaz de ingerir, de administrar, de metabolizar los nutrientes de una forma adecuada, de tal manera que en poquitas horas pues tengamos recompuesto el sistema, que nuestras fibras empiecen otra vez a sentirse sólidas y consolidadas. Lógicamente esto es muy difícil cuando el entrenamiento ha sido muy duro y un músculo va a necesitar 24, 48, 72 horas para reponerse un poquito, pero sí que es cierto que si poco a poco empezamos a aportar los aminoácidos al sistema, pues ya empezamos a trabajar en ello. Y por supuesto la curva de supercompensación o sobrecompensación de glucógeno, esa sí que es clave, porque lo que no podemos permitirnos es el lujo de no tener energía para acciones que, más allá de que sean intensas o no, pues puedan ser cotidianas y que hagan que nuestro cuerpo, pues que debería estar en vías de recuperación, pues siga sometido a estrés y que no consiga recuperarse totalmente. Por eso a veces se notan, bueno, pues diferencias entre un brazo y otro, e incluso tu brazo mejor ves que rinde menos. ¿Por qué? Porque es el brazo que se utiliza más y que normalmente siempre estás interrumpiendo la curva de supercompensación, que debería ser así, lógicamente, con este aspecto de curva muy ascendente y que luego se va atenuando poco a poco, pero cuando tú interrumpes la reposición de glucógeno, pues entramos en una especie de bucle en el cual, bueno, pues llega el momento en que tienes que volver a entrenar y te encuentras con que tu brazo peor, el brazo que genéticamente tiene menos predisposición o que tiene menos muscularidad o que está menos entrenado, pues que resulta ser más eficaz que el brazo que se supone que es mejor, pero que todavía no ha recompuesto sus niveles energéticos. Por lo tanto, la ventana anabólica es un concepto que deberíamos mantener y tener presente en el mundo relacionado con el fitness, y que astutamente utilizada pues nos va a ayudar bueno, a que nuestros músculos rindan muy bien y sobre todo a que nuestros músculos se recuperen sin peligro y que consigan niveles y cotas en que la progresión sea permanente y que la adaptación sea perfecta. Por lo tanto, no es un mito, realmente existe, y lo único que hay que tener muy claro que el concepto tiene más que ver con la recuperación y recomposición que con el hecho de que exista una ventana mágica o virtual, ¿de acuerdo? Y que hay que adaptarla a cada persona en cada situación específica y en contexto relacionado con el tipo de entrenamiento que realiza.